Seguimos en TV Universidad, seguimos en profundidad y arrancamos un nuevo bloque con Oscar Jara Holiday. Lo que yo estudio en el doctorado está nutrido de lo que han sido 20, 25 años de experiencia en el terreno en varios países. Entonces, precisamente lo interesante fue entrar en una reflexión teórica, pero desde América Latina, desde mis propias prácticas. En este segundo bloque, Jara reflexiona sobre qué es la sistematización de experiencias y cuál es la importancia de producir conocimiento sobre nuestras propias prácticas desde una perspectiva teórica y política. Habla del rol de la academia en nuestro continente y de la importancia de que la extensión sea tomada como el corazón de las universidades. Todo esto en este segundo bloque. Seguinos en Profundidad. Bueno, con relación al recorrido académico, es interesante ver cómo se ha ido tejiendo a partir o vinculado con estos procesos de organización y de educación en los que yo he participado. Porque después de 3 o 4 años trabajando como alfabetizador, pasé a estudiar sociología. Pero cuando yo llegué a la Universidad Católica de Lima a estudiar sociología, ya no podía solo estudiar, tenía que vincularme con los movimientos urbanos, populares que existían en ese momento en el Perú, en el 78, 79, además años de muchísima efervescencia, porque ya el periodo anterior de Velasco Alvarado había cerrado, había un momento más bien de dictadura militar que se empieza a instaurar a partir del año 76, más bien hay una como involución en ese momento, y hay una movilización enorme de paros nacionales y de huelgas con las cuales nuestros procesos se vinculan. Entonces ya no pude meterme solo en lo académico. Luego me voy a Nicaragua, estoy unos años trabajando ahí, una década, digamos, un poco más, y entonces ahí entro al doctorado en educación. Y entonces lo que yo estudio en el doctorado está nutrido de lo que han sido 20, 25 años de experiencia en el terreno en varios países. Entonces, precisamente lo interesante fue entrar en una reflexión teórica, pero desde América Latina, desde mis propias prácticas. Y fue muy interesante, yo hice una pasantía de investigación en la Universidad de Lovaina en Bélgica y entrar en el debate del análisis filosófico y educativo en Europa con la riqueza de lo que ocurre en América Latina nos permite valorar muchísimo el pensamiento latinoamericano, la historia latinoamericana, que muchas veces para el ámbito académico europeo son muy desconocidos. O hay un ámbito académico que no está conectado con la propia realidad. Claro, la Revolución del 68 en Francia crea de alguna manera un primer lazo, pero después con el tiempo aparentemente eso se va perdiendo. Yo creo que más bien en América Latina mantenemos más esos vínculos. Es más, necesitamos reforzar que los procesos de la academia estén siempre nutridos de lo que ocurre en nuestras realidades. Ahí viene todo el debate sobre el tema de la relación universidad-sociedad. La universidad no es una cosa y la sociedad es otra. La universidad es parte de la sociedad. Por lo tanto, los desafíos que vivimos en la sociedad tienen que ser los desafíos que enfrenta la universidad. De ahí que los trabajos de extensión universitaria, en realidad en Centroamérica nosotros hablamos más de programas de acción social más que de extensión. Los programas de acción social son aquellos en los cuales más bien traen la problemática social dentro de las aulas y dentro del compromiso de la universidad. Entonces nos ponemos a pensar cómo lo que se llama extensión universitaria debería ser como el eje de la articulación entre la investigación y la docencia y los otros componentes de políticas universitarias. Que no sea como una colita que lleva algunos proyectos a las comunidades, sino que más bien ese compromiso social con lo que ocurre en el país es de donde salgan los temas de investigación, las propuestas de reflexión, el análisis teórico y conceptual, el trabajo de la docencia y que por lo tanto los y las docentes estemos comprometidos con los y las estudiantes en esos procesos y cómo de ahí recoger los temas sobre los cuales tenemos que estudiar, tenemos que profundizar teórica, conceptualmente. Es esa lógica en que la práctica nutre la teoría y luego esa teoría, como está conectada y enraizada en la práctica, la puede orientar y alimentar. Si no, hay una separación en la cual de repente hay activistas militantes de la práctica, pero no son militantes de la teoría o al revés. Y creo que tenemos en América Latina experiencias muy interesantes, bueno, desde el movimiento de Córdoba en 1918, que muestran que la universidad solo tiene sentido en la medida en que esté comprometida con las demandas y necesidades que vivimos en la sociedad. La extensión universitaria en muchos países atraviesa primero el problema que atraviesa toda la universidad, que es el pretendido descrédito al papel de la universidad pública.
En el caso de Costa Rica, por ejemplo, se cuestiona que hayan estos proyectos de extensión a acción social porque desde una visión muy limitada y muy neoliberal se piensa, la universidad es el lugar donde vamos a formar a los profesionales del futuro o del presente o lo que fuera, ¿verdad? Como si la labor docente se quedara al interior del aula. Y piensan que ese compromiso de la docente y los y las estudiantes con las comunidades, con los movimientos de organizaciones, no es relevante. Y desde lo que yo estoy pensando, más bien es al revés. Eso es esencial para el carácter de la universidad. Entonces, es un primer elemento. El segundo es la falta de recursos para la cantidad de cosas que se podrían hacer desde una política de extensión, desde una estrategia de extensión crítica y transformadora, porque supone tener la posibilidad de mucho mayor espacio de encuentro, espacios de acción a partir del vínculo de las necesidades de la gente con las potencialidades que la gente tiene y lo que la universidad puede aprender y aportar con eso. El tercer elemento es más bien la desvalorización intelectual que se hace de la extensión, porque también hay que reconocer, muchas veces las personas que trabajan o trabajamos en extensión no teorizamos suficientemente. No producimos un conocimiento académico que entre en el debate académico desde las prácticas. Y por eso, bueno, yo estoy aquí en un curso sobre sistematización de experiencias, que es una manera para que desde la riqueza de las experiencias de extensión, no solamente relatemos o narremos lo que estamos haciendo de manera descriptiva, sino que tengamos la posibilidad de procesar en el lenguaje académico y de conceptualizar elementos que surgen de esa práctica precisamente para orientar las búsquedas teóricas. Entonces, alimentar el debate teórico, el debate académico, la reflexión conceptual desde las prácticas termina siendo un factor que nos hace falta impulsar en el campo de los extensionistas. Y un cuarto elemento es que hay muchas experiencias, pero que están como muy aisladas. Hay procesos que ahora se están impulsando desde la ULEU, la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, aquí en América del Sur, la UGEM, que articula también universidades, está buscando escuelas de verano y espacios de articulación, pero creo que hace falta todavía vincularnos mucho más. Yo he tenido la posibilidad, por mi trabajo, de estar en varios países y de ver la riqueza que en cada país se está haciendo en términos de extensión o acción social, pero que estamos muy desconectados y desconectadas todavía unos de otros. Y que ahí hay una riqueza para repensar, replantear, redefinir el papel de la universidad teniendo como corazón la extensión. Yo pongo un poco este ejemplo de que a veces se piensa que la extensión es un apéndice, y poniendo ese ejemplo así más anatómico diría, ¿qué tal si más bien la pensamos como que es el corazón? O sea, que es lo que nos mueve, lo que nos dinamiza, lo que le da sangre y sentido a lo que hacemos desde la universidad. Entonces, mirándolo así, podemos darnos cuenta que no debería ser un área separada, sino que tiene que contener vínculos con la investigación, que el quehacer extensionista es un quehacer docente y que, por lo tanto, los desafíos de producción de conocimiento que surgen de la práctica son también desafíos conceptuales. Entonces, no aislarla como un área lateral, de apéndice o secundaria, sino de repente colocarla como el dinamizador del vínculo entre sociedad y universidad. En un rato seguimos mostrándote el testimonio de Oscar Jara Holiday en la última parte de su entrevista. No te vayas, quédate en TV Universidad.